Primero que nada debemos responder a la pregunta: ¿qué es la luz? La luz es radiación electromagnética. Generalmente nos referimos solo a la parte que puede ser percibida por el ojo humano, pero hay muchas otras formas que no somos capaces de percibir naturalmente. La luz está compuesta por fotones. Estos son un tipo de partícula elemental que carece de masa. Pueden comportarse como onda y como partícula. La luz forma parte del espectro electromagnético, que se refiere al conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Las longitudes de onda perceptibles por el ser humano van de los 380 nanómetros hasta los 780. Dentro del espectro, los rayos gamma tienen las longitudes de onda más cortas y las ondas de radio las longitudes más largas. Además, la luz presenta diversas características. Esta se propaga en línea recta, lo cual se demuestra en la formación de las sombras. Además, también se refleja y se refracta. En el vacío, la luz se mueve a una velocidad de aproximadamente 300.000 km por segundo. En cualquier otro medio, esta velocidad sería menor. Para ejemplificar esto, la luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra. El Sol se encuentra a 151.97 millones de kilómetros. Además, en un segundo, a la velocidad de la luz podrían darse 7.5 vueltas al planeta Tierra. Hola, mi nombre es Romina González Bustos, una de las estudiantes del curso A la velocidad de la luz, dirigido por el profesor Manuel Olivares. Hoy les presento cómo Galileo Galilei midió la velocidad de la luz. Probablemente fue Galileo Galilei la primera persona en nuestra historia que intentó medir la velocidad de la luz. Galileo encarna lo que se podría denominar el prototipo de hombre renacentista, amante de la cultura y siempre deseoso de entender todo lo que veía. Galileo se planteó la forma de medir la velocidad de la luz. Este experimento requería con linternas y 2 personas. Algo así era la linterna que ocupó Galileo Galilei con su asistente para poder medir la velocidad de la luz. Para llevar a cabo este experimento, lo que tendría que hacer una de las 2 personas era tapar la luz de la linterna para que la otra persona lo viera. Luego que una de las personas terminara con tapar y destapar la luz, se pondrían una enfrente de la otra a unos cuantos metros de distancia y se ejercitarán, o sea, hasta adquirir tanta habilidad en descubrir y ocultar sus luces que en el instante en que viera uno la luz de su compañero descubra la suya. Luego de unos intentos, la respuesta será tan pronta que el descubrirse de una luz seguirá al punto el descubrirse de la otra. Después de eso, los dos verán al instante la luz del otro. Habiendo terminado eso, los 2 experimentadores, aparejados como antes, ocuparán posiciones separadas entre sí por una distancia de 2 o 3 millas aproximadamente, y realizarán el mismo experimento de noche, fijándose con todo cuidado en si las apariciones y eclipses acaecen del mismo modo que a distancias breves. Si esto sucede, se podrá afirmar que con toda seguridad la propagación de la luz es instantánea. Pero sí a una distancia de 3 millas, que en realidad, teniendo en cuenta la idea de una de la luz y la venida de la otra, es de 6, exige tiempo. En tal cosa la demora ha de poderse observar con facilidad. De poder hacer ese experimento a distancias aún mayores, como de 8 a 10, 11 millas, tendría que ser ocupado un telescopio. No se sabe cuánto tuvo lugar el experimento, pero ni tampoco si realmente fue realizado. Muchos historiadores de la época pensaron que todos los experimentos que Galileo relató en sus obras fueron experimentos mentales, sino reales. Actualmente esas tesis no tienen el apoyo de los especialistas como Stillman Drake, ya que hay evidencia que aunque al menos algunos experimentos fueron reales. Luego de la hipótesis de que la velocidad de la luz es finita, por ejemplo, se argumentó que si la luz era un cuerpo, un agregado de partículas, no podría moverse con una velocidad infinita, ya que ningún cuerpo
lo hace, como lo muestra la experiencia. Este argumento en realidad complicaba más las cosas, ya que nadie podía probar que la luz fuera un cuerpo, ni tampoco que los cuerpos no pudieran alcanzar una velocidad infinita. Galileo afirmó haber realizado un experimento que siempre se ha considerado el primer intento para medir la velocidad de la luz. Luego de ese gran fallo que tuvo Galileo Galilei en intentar de medir la velocidad de la luz, retrospectivamente ahora en estos tiempos que conocemos cuán alta es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 metros por segundo, sabemos que no podría haber obtenido un resultado positivo, ya que es de alguna manera entre las señales luminosas, incluso sobre distancias muy grandes, para que hubiera una demora perceptible, digamos una décima de segundo, se habría necesitado alejar las dos lámparas a una distancia más o menos de casi 15.000 kilómetros. Algo que era imposible sobre la superficie de la Tierra, aunque se usaran telescopios, como los que el propio Galileo había inventado. Por otra parte, sin el empleo de algún reloj de precisión que permitiera medir en centésimas o milésimas de segundo, la distancia no pudo disminuir de manera significativa, ya que la percepción humana tiene un umbral y no es capaz de detectar procesos físicos que ocurran en intervalos menores de una vigésima parte de segundo. Por consiguiente, un experimento como el que descubrió Galileo Galilei no tenía la práctica posible de éxito, a menos de que se empleara espejos, algo que Galileo tampoco se le ocurrió hacer. De hecho, él usó combinados de un espejo, un telescopio y un mecanismo de precisión para medir tiempo muy pequeños. Le permitió a Armand Fizeau realizar la primera medición terrestre de la velocidad de la luz, pero ello ocurrió recién en 1849. Espero que se hubiera entendido mejor cómo descubrió Galileo Galilei la velocidad de la luz, aunque no fue un éxito, estuvo súper cerca. Eso sí, Galileo Galilei se pudo acercar algo o intentó por lo menos medir la velocidad de la luz, ya que era difícil por unas simples lámparas que traían unas velitas. Aunque fue un fracaso, Galileo inspiró a otros científicos a intentar medir la velocidad de la luz. En ese tiempo, siendo tan difícil poder medir la velocidad de la luz, ya que no se tenían los instrumentos requeridos como los que se ocupó después para poder medir la velocidad de la luz, hizo un gran experimento sabiendo de que él ya había podido deducir la velocidad del sonido y poder crear un telescopio. Espero que hubieran entendido con esta explicación, ya que, Galileo, ya saben, ya como lo expliqué antes, fue una de las primeras personas científicos en intentar descubrir la velocidad de la luz. Aunque ya sabemos que fue un gran fallo, lo intentó y eso no lo dejó atrás, sino que fue reconocido por eso, porque fue una de las primeras personas y eso inspiró a otros científicos a hacerlo. Espero que este video haya servido de algo y hubieran entendido. Espero que hayan podido comprender algo de lo que dije, aunque sé que a veces no es entendible porque uno haciendo ese tipo de cosas se pone nerviosa, algo por el estilo. Yo no soy de hablar delante de las cámaras, pero no me da tanta vergüenza hacerlo. Así que me despido y espero que les haya gustado. Adiós. Hola, mi nombre es Yanara Rodríguez y hoy les voy a explicar un poco sobre el experimento de la rueda dentada de Fizeau. Fizeau determinó la velocidad de la luz con un experimento en el cual utilizó una fuente de luz intensa y un espejo situado a 8 kilómetros de distancia, la cual en proporción será representada de esta manera. Cabe destacar que este experimento se realizó antes de 1900. Los instrumentos que él utilizó fueron un soplete de hidrógeno y oxígeno, un espejo semitransparente o semirreflectivo, una rueda dentada de 720 dientes, la cual la representaremos así, y un espejo.
La fuente de luz era interrumpida, como es representada en el dibujo, por una rueda dentada de aproximadamente 720 dientes, que se hacía girar a una velocidad creciente hasta alcanzar una velocidad considerable para el experimento en revoluciones por segundo. Llegaba un punto en la velocidad que tenía la rueda que al pasar el rayo de luz por una ranura de la rueda era completamente eclipsada por el diente adyacente a esta ranura. Claro que la luz de ida y vuelta pasan por el mismo punto, pero para poder observarlo la pondremos de diferente color y en diferente posición, así. Listo, ahí se puede ver la línea azul en la que iba de vuelta. Al girar esta rueda a una velocidad considerable, el rayo no podía pasar y chocaría con un espacio, sino con un diente. No chocaría con un espacio, los espacios son los del medio, sino que chocaría con un diente. Las revoluciones exactas daban a por segundo. Gracias a los datos obtenidos, Fizeau estimó una velocidad de kilómetros de la luz. Esa sería una pequeña explicación sobre el experimento que utilizó Fizeau para medir la velocidad de la luz. Hola, hoy les vengo a hablar de uno de los grandes logros de un buen hombre. Pero antes, me gustaría preguntarles algo. Si el día de mañana les pidieran medir la velocidad de la luz, ¿cómo lo harían? ¿Se les ocurriría algo? ¿Lo ven muy difícil? Bueno, a lo largo de la historia hubo una variedad de personas que lo intentaron, con ideas brillantes e innovadoras. No todos tuvieron éxito, pero por fortuna, algunos sí, como es el caso de Léon Foucault. ¿cómo lo hizo? Se preguntarán. Bueno, en 1862, Foucault modificó el experimento empleado por Fizeau de una manera muy ingeniosa. Reemplazó la rueda dentada utilizada en el experimento por un espejo giratorio, con la finalidad de apoyarse de una de las particularidades de la reflexión. La reflexión es cuando un rayo de luz choca contra una superficie reflectante y se desvía. El tema está en que el ángulo en que se desvía la luz es el doble del ángulo en que está inclinado el espejo respecto a un eje perpendicular al de la luz. Ejemplo. En este caso, el espejo está ubicado de forma perpendicular a la linterna. Si esta última emitiese un rayo de luz, la desviación de su trayectoria sería nula y regresaría al lugar donde se emitió. Pero en cambio, si giramos el espejo un ángulo cualquiera como 20 grados, la desviación será igual al doble del ángulo que giró el espejo, en este caso 40. Teniendo esto en cuenta, Foucault puso en marcha el experimento, empleando una fuente de luz, que en este caso representaremos como una linterna, un espejo capaz de girar a grandes velocidades y un espejo fijo. Si el espejo giratorio estuviese quieto o no fuese lo suficientemente rápido, el haz de luz rebotaría en ambos espejos y volvería a la linterna, como vimos en el caso anterior. Pero si tan solo el espejo fuese lo suficientemente rápido como para girar cierto ángulo antes de que el haz de luz vuelva a reflejarse en el espejo, la trayectoria será afectada y el haz de luz se desviará un ángulo que podremos medir. Utilizando este ángulo podremos saber cuántos grados giró el espejo antes de que volviera el haz de luz y utilizar este valor para formular las siguientes operaciones. Primero hay que tener en cuenta la velocidad, que en este caso representaremos como una c, ya que la velocidad de la luz es una constante, es decir, no cambia. Y la distancia recorrida es el doble de distancia entre los dos espejos, ya que el haz de luz va y vuelve. Haciendo algunas transformaciones, podremos decir que el tiempo que tarda la luz en ir y volver es igual al doble de la distancia entre los dos espejos dividida entre la velocidad de la luz. Luego, sabemos que el ángulo que giró el espejo es igual a la velocidad angular del espejo por el tiempo que tarda en ir y volver el haz de luz. O sea, podemos reemplazar la t por la fórmula anterior.
y ya solo nos quedaría hacer los arreglos y voilà, una forma para medir la velocidad de la luz. Esta forma de medir la velocidad de la luz, aunque fue muy precisa en la época que fue desarrollada, en realidad no lo es tanto. Pero fue una de las primeras que marcó el inicio de un sinfín de experimentos, experimentos que traerían increíbles logros para el ser humano y que seguirán trayendo. Muchas gracias y adiós. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy les presentaré las principales ideas de la teoría de Copérnico sobre las revoluciones de los orbes celestes. Al principio, la tesis heliocéntrica no generó mucho interés ni controversia, pero medio siglo después, junto a las observaciones de Brecht, Kepler y Galileo, llegó la deducción que dio inicio a la revolución copernicana. Esta consistía en cambiar el pensamiento respecto del centro del universo. La primera era que el centro del universo estaba cerca del Sol y con este orbitando, el orden de los planetas era Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. La segunda era que las estrellas eran objetos distantes que siempre estaban fijas, por lo tanto no orbitaban alrededor del Sol. La tercera es que la Tierra tiene tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. La cuarta es el movimiento retrógrado de los planetas, que es explicado por el movimiento de la Tierra. La quinta es que la distancia entre la Tierra y el Sol es pequeña comparada con la distancia de las estrellas. La sexta y última era que los movimientos celestes son uniformes, eternos y compuestos de diversos ciclos llamados epiciclos, a diferencia de la teoría geocéntrica, donde los movimientos celestes eran bastante desordenados.